cordial saludo, muy buenas a todos. Me presento primero que todo, mi nombre es Juan Camilo Ramírez, soy arquitecto graduado de la Universidad Nacional de Colombia, tengo maestría en Dirección de Obras en la Politécnica de Madrid y maestría en Diseño de Interiores por medio de la Escuela de Diseño de Barcelona. El día de hoy venimos a la gran feria de la capacitación virtual internacional donde vamos a hablar de revestimientos directos, todos estos revestimientos a través de la marca Canao y todo esto gracias a Sodima Constructor. Entonces el día de hoy vamos a poder hablar sobre qué es un sistema de revestimiento directo, en qué consiste, con qué se realiza, cuáles son sus características principales, cómo es su preparación en obra y vamos a poder ver varios tipos de referentes de mejoras en obra. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente quién es Knauf. Knauf es una empresa alemana, una multinacional que lleva 82 años de trayectoria en todo el mundo. Estamos hablando que se conformó por una empresa familiar quien ha ido de generación en generación continuando con su nombre y con su experiencia y su continua mejora. Entonces, en el territorio colombiano tiene presencia hace 5 años, donde ha venido poco a poco incursionando con sus nuevos productos y presentando cada día nuevas soluciones para la construcción en seco. Todas estas construcciones en seco vienen con un grupo Knauf. El grupo Knauf está conformado por un multimarcas donde podemos encontrar diferentes series de soluciones. Entonces vamos a tener soluciones para sistemas antirradiación, sistemas acústicos, temas para hospitales, auditorios, en fin. Vamos a poder encontrar también aislamientos térmicos, cielos de fibra mineral, también sistemas de pisos, sistemas acústicos a través de láminas de madera, placas cementicias para sistemas de fachadas, entre otro tipo de productos. Para los productos de fabricación en territorio colombiano contamos con dos grandes puntos de fabricación o de producción. Nos referimos a las plantas de producción ubicadas en Cartagena y planta que tenemos también en Barranquilla. Estas dos plantas producen continuamente los sistemas de láminas de yeso que son distribuidos para todo el país y para diferentes países cercanos. Para nuestra fabricación de masillas contamos con el centro de Fontibón, donde podemos encontrar adicional del punto de fabricación de masillas un centro de capacitación tanto práctica como teórica. Es a través de este espacio donde podemos ampliar los conocimientos y podemos seguir fomentando el sistema de construcción en seco. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de los revestimientos directos, en qué consisten y cómo se ejecutan en el día a día en la obra. Vamos a hablar principalmente qué es un sistema de revestimiento directo, cómo podemos definir un sistema el cual nos va a tener muchas facilidades en obra. Entonces, estamos hablando que este es un sistema, es una solución para brindar la sustitución al pañete o revoque. ¿A base de qué? De una placa de yeso adherida hacia un muro existente, brindando una solución tanto estética, acústica, térmica, posiblemente resistente al fuego, aprovechando las características de cada uno de los sistemas con los que se llegue a conformar este sistema. Sobre qué tipo de sustrato podemos instalar el revestimiento directo, principalmente sobre el sistema tradicional. Estamos hablando de muros de mampostería, pantallas vaciadas, que es lo que nos encontramos habitualmente en obra. Entonces vamos a hablar cuál es la ventaja de este sistema. La principal ventaja es una rápida ejecución. Estamos hablando de que corremos por delante de una ejecución del sistema tradicional, donde para ejecutar un muro empañetado podemos hablar de unos tiempos de 14 días entre fraguados y hasta 30 días una consistencia total. Para este sistema de revestimiento estamos hablando que tenemos que realizar la preparación de un producto llamado Perfix, pegamento Perfix marca Canau, donde en combinación con agua vamos a poder preparar una masa, tener una masa consistente conocida como pegamento,
la cual vamos a adherir a unas láminas que rápidamente podemos instalar en obra, y esto se va a traducir en una ejecución rápida de una superficie de acabado. Con esta superficie de acabado vienen otros beneficios del sistema, otras ventajas, como son el confort, la versatilidad, una disminución en los trabajos de postventa, un menor peso en el edificio. Esto se traduce en temas económicos, entonces vamos a poder tener estructuras más livianas, puesto que vamos a tener unos acabados más livianos sobre los muros existentes. Y todo esto pudiendo dar un acabado excelente sobre su superficie final. Vamos a hablar entonces comparándolo con el sistema tradicional. ¿Cuál es la diferencia principal? Estamos hablando de una limpieza en obra, al tener una limpieza en obra, entonces estamos evitando trasiegos de arena, de cementos, regueros de agua, una serie de tips o de partes imprescindibles en una obra tradicional. Para este sistema estamos hablando que lo principal es tener un pegamento y una lámina que adherir sobre un muro limpio. Vamos a comparar entonces cuál es el rendimiento de cada uno de los sistemas. Entonces tenemos un rendimiento para un pañete tradicional de 35 a 40 metros cuadrados. Entonces esta es la ejecución que se estaría realizando con un sistema tradicional. Si ya pasamos a un sistema como el sistema de revestimiento, estaríamos hablando de un rendimiento mucho mayor, mucho más alto. A esto me refiero con unos 90, 70 metros cuadrados, dependiendo pues de la superficie donde estemos estampillando o revistiendo. Va a depender de los plomos, de la limpieza, de la configuración que tenga el muro como tal, para tener unos rendimientos bastante interesantes. ¿Cómo es el componente del sistema de revestimiento? Entonces vamos a describir en este punto uno a uno los elementos que componen el sistema, para posteriormente pasar a detalle de cada uno de ellos. Entonces, principalmente un requerimiento fundamental para este sistema es el pegamento. Es a través de este pegamento Perfix que van a encontrar entonces en una presentación de 25 kilogramos. Este pegamento lo van a poder preparar en agua. Posteriormente les voy a explicar cómo es su dosificación, cómo es su preparación. Entonces, primer elemento, pegamento. Segundo elemento, vamos a hablar de nuestras láminas de yeso. Estamos hablando que son láminas de yeso forradas en papel. Dependiendo sobre la necesidad, vamos a tener varias clases de láminas. Primero que todo, como ven en la primera imagen, tenemos lámina estándar. Es una lámina ambiente seco. Estamos hablando que viene en presentación de 3/8 para cielos rasos, pero para este sistema vamos a utilizar las láminas de media y láminas de 5/8. Estas láminas entonces van a ser para espacios secos, me refiero halls de habitaciones, vestieres, sala comedor, espacios interiores que van a tener la característica principal de ser un ambiente seco. Otro tipo de producto que podemos revestir a través del pegamento Perfix, la lámina RH. La característica principal de la lámina RH es su tono verde en una de las superficies. Es por lo que más podemos identificarla en obra, pero hablando de sus características, vamos a hablar que es una lámina para humedades controladas. Entonces, debido a su formulación, a su preparación, tanto del yeso como de la superficie, vamos a poder evitar el tema de la generación de humedades, de hongos, evitando esta serie de patologías que suelen ser un poco complejas sobre las superficies de los muros. Entonces nuestra lámina RH marca Knauf viene con medidas de media y de 5/8. Otra lámina que podemos llegar a contar con revestimiento directo en ella, la lámina RF. Esta lámina se compone de un núcleo de yeso tipo X, la cual es incombustible. Entonces estamos hablando que es una lámina que está diseñada, está preparada para resistir la propagación o la combustión de ella en cierto número de minutos. Entonces, cuando tenemos un incendio, la generación de un incendio a través de esta lámina RF marca Knauf, estamos hablando que podemos retardar la propagación del incendio en estos espacios donde se genera. ¿Dónde podemos contar con esta lámina? En espacios de circulación, rutas de evacuación y en proyectos particulares como hospitales, centros comerciales, donde muy posiblemente vamos a requerir que personal de seguridad o de sanidad pueda ingresar a las instalaciones mientras
esta lámina tenga el tiempo de contener el incendio como tal. Entonces hasta este punto estamos hablando de los elementos de yeso. Entonces hablamos pegamento, acabamos de mencionar las láminas de yeso. No solamente estas láminas de yeso pueden ser revestidas, hay más láminas que podemos revestir. Tenemos láminas de alta resistencia, es una lámina también de yeso que podemos revestir a través del pegamento, y todas las láminas que vengan de yeso forradas en papel. A continuación, ¿qué contamos en el sistema? Con el tratamiento. Entonces estamos hablando que vamos a pasar a la parte de los acabados. La parte de los acabados ya va a ser a través de un tratamiento en la junta, a través de una cinta papel, a través de temas de cinta papel, masilla en polvo, de secado rápido, o las masillas que ya vienen preparadas, listas para usar. Entonces vamos a describir a continuación un poco de ellas. Y después de realizar un tratamiento de acabado, vamos a aplicar una pintura como acabado final. Vamos a hablar cuáles son las consideraciones previas que tiene este sistema, cuáles son las características para que este sistema sea interesante. Debe ser un espacio interior, estamos hablando que es un pegamento con una lámina y unos acabados para ambientes interiores. Debe ser entonces, por ende, un espacio cerrado. Debe tener una verificación de los muros existentes donde vamos a adherir nuestro sistema. Vamos a necesitar también revisar cómo están alineadas las escuadras, los plomos de los muros existentes, para dar una ubicación final correcta a la lámina, y verificar que no hayan fisuras o algún tipo de deformidades sobre el muro existente que nos puedan repercutir en nuestro sistema de revestimiento y acabado. Entonces, este sistema, tanto las láminas como el pegamento, debe tener unas consideraciones. Me refiero a los componentes, deben estar bien almacenados. El producto, el pegamento como tal, debe estar en un espacio seco, desprendido del suelo, para evitar una humedad por capilaridad. Debe estar seco, bien sellado, o en su defecto protegido, para evitar cualquier tipo de humedad que le pueda llegar al producto. Y en cuanto a las láminas, deben tener una correcta manipulación, una correcta, se podría decir, trasiego en obra, es decir, los desplazamientos en obra, realizarlos por parejas, que se carguen las láminas de forma correcta, evitando cualquier deformidad en el tema del desplazamiento. Y en el tema de almacenamiento, estar ubicadas en posición horizontal, con sus respectivos apoyos cada 40 centímetros, y desprendida del suelo aproximadamente 5 centímetros, para evitar que temas de humedades por capilaridad. Para el sistema de revestimiento directo vamos a empezar entonces a conversar sobre cuáles son los elementos con los que debemos contar en obra para preparar o para poder ejecutar este sistema. Entonces vamos a tener la necesidad de unos cuñetes vacíos para realizar la dosificación. Vamos a necesitar esta herramienta, el batidor que se va a encargar de mezclar los productos hasta llegar a una mezcla homogénea. Y vamos a necesitar una herramienta menor, como lo son espátulas, llanas, flexómetro, para poder ya dar entonces como un acabado final a nuestro sistema. ¿Qué tipos de revestimientos existen o tenemos presentes en el mercado? Tenemos el revestimiento directo, que es el que venimos a hablarles el día de hoy. Tenemos el revestimiento semidirecto. Este es un revestimiento que se compone de la configuración de unas omegas adheridas sobre un muro existente, y a través de su alma poder instalar una pequeña cámara de aire donde posteriormente instalar unas láminas en la superficie. O tenemos sistemas autoportantes que se componen en la configuración de un muro a través de canales y parales aledaños a un muro existente. Todo esto dependiendo de la necesidad de la obra, la especificación del muro o inclusive un tema acústico. Entonces, vamos a iniciar hablando específicamente del revestimiento directo. El revestimiento directo entonces está realizado por qué medio de láminas. Estamos hablando de láminas de media y láminas de 5/8 de espesor, las cuales van a ser fijadas directamente sobre la superficie del muro de mampostería. ¿Cuáles
Una recomendación o cuál es un paso previo que debemos tener presente, la limpieza del muro. Entonces, en el momento que vamos a instalar este sistema, debemos contar con una superficie limpia, principalmente libre de polvo, debido a que estamos haciendo la preparación de un pegamento sobre una lámina la cual se va a pegar sobre un muro. Si este muro no cuenta con las condiciones de limpieza, muy posiblemente el pegamento no va a ser su adherencia completa. Entonces, principalmente, que es muy importante, revisar la limpieza de los muros. Esto lo hacemos a través de una escoba. Barriendo es la forma más práctica de ejecutar la limpieza de los muros en obra. En el caso de tener una protuberancia o una partícula de material que sobresale de la superficie eh, pronunciadamente, debemos hacer el retiro de esta serie de protuberancias de la superficie. En el momento que encontramos una pantalla, un elemento ya estructural, el cual estuvo conformado, se vació por una formaleta y queda con una serie de productos o grasas en su superficie, se recomienda entonces hacer la limpieza a través de un lavado del cual vamos a hacerlo con una combinación de un producto que es agua y ácido muriático. Esto en unas proporciones indicadas por el área técnica. Vamos a garantizar que vamos a limpiar la superficie de grasa y por ende vamos a tener una correcta adherencia de nuestro pegamento sobre la superficie. Posterior a la limpieza, ¿qué debemos tener presente también? ¿Cómo es la ejecución o el paso a seguir? Vamos a hablar entonces del replanteo. Vamos a tener presente de cuál va a ser el punto final de nuestro sistema. ¿Con qué finalidad? Poder tener la configuración de los espacios, una identificación clara de dónde son los muros, hasta dónde llegan, cómo se van a conformar los vanos de las puertas, cuáles son las dimensiones, qué dimensiones van a tener las puertas final. Todo esto, ¿por qué? Porque obviamente es un sistema que al ponerlo sobre el tradicional, pues necesita obviamente una ubicación en la cual esté totalmente alineada, en escuadra y aplomada. En el momento que estamos instalando láminas sobre las superficies existentes, vamos a tener que tener en cuenta las instalaciones. En el momento que aplicamos láminas sobre el muro, vamos a posiblemente tapar las instalaciones. Para ello, se debe hacer previamente la calculación de dónde van a coincidir esas instalaciones sobre la lámina que vamos a estampillar. ¿Con qué finalidad? No dejar ningún tipo de instalación enterrada o sin identificación fácil, puesto que a futuro podría ser más complicado identificar o ubicar un punto el cual no tuvo su respectiva perforación a tiempo. ¿Cómo se recomienda hacer principalmente este tipo de perforaciones? Con una copa sierra vamos a hacer una perforación más pequeña que el hueco o el vano que va a tener la caja final, para que posteriormente, después de todos los trabajos de acabado, de pintado, ya se abra únicamente la medida que se requiere para la instalación del aparato eléctrico. Vamos a hablar entonces del producto principal o la estrella de esta conferencia, el pegamento Perfix. Pegamento Perfix viene en una presentación de 25 kilogramos. Él se caracteriza por un color blanco, es un polvo el cual vamos a encontrar en una presentación de saco. En el momento que lo abrimos, él es bastante sedoso, o son unas partículas muy disueltas que posteriormente en una dosificación con agua va a cambiar de consistencia. En el momento que mezclamos el agua con agua y vamos a empezar a cambiar su consistencia a una forma más sólida, vamos a hablar que tenemos un tiempo de 40 minutos de manipulación. En el momento de mezclar el pegamento con el agua, él empieza a reaccionar dando un tiempo de 40 minutos para manipularlo. Entonces, en el momento que tenemos ubicadas las láminas, preparamos nuestro pegamento con todas las preliminares que vimos hace un momento, la limpieza, la ubicación final de la lámina, las perforaciones respectivas. Vamos a preparar este pegamento, vamos a poder levantar las láminas para adherirlas en su posición final. Todo esto en un tiempo de 40 minutos.
ya que a partir de los 40 minutos este producto, este pegamento se va a conformar o se va a comportar un poco más rígido, lo cual va a ser difícil de manipular, y en el momento que ya llega a secarse ya es un producto que no podemos aplicarlo o instalarlo porque no nos va a funcionar de una manera correcta. Cuando ya llegamos a las 2 horas de tener este producto sobre la superficie de la placa adherido al muro tradicional, vamos a hablar de un fraguado preliminar. Es un tiempo donde el producto ya está totalmente sólido, pero no es hasta las 24 horas donde vamos a tener una adherencia total del producto sobre el sistema tradicional y la lámina de yeso. Entonces, vamos a hablar de tiempos, de dosificaciones, pero un punto muy importante también, el almacenamiento. Estamos hablando que este producto cuenta con 6 meses de un correcto, una correcta como formulación, un correcto tiempo para tenerlo pues almacenado. No recomendamos más superar estos 6 meses de almacenamiento, y deben ser siempre obviamente unos 6 meses libres de humedad. Entonces tenemos un producto con unos rendimientos aproximados. Estaríamos hablando que estamos ejecutando entre 5 y 7 metros cuadrados por saco. Va a depender mucho del tipo de plomo con el que contamos en la estructura preliminar. Entonces, ¿a qué nos podemos referir con el tipo de muro? Vamos a ver a continuación qué tipos de muros existentes vamos a encontrar en las obras, y dependiendo del tipo de muro existente, unos mayores o menores rendimientos. Entonces, vamos a hablar de la dosificación. La dosificación de este producto viene en una proporción recomendada por el fabricante, la cual van a encontrar en el reverso del paquete, pero en el día de hoy les vamos a explicar una forma muy interesante, la cual se ha desarrollado y la cual ha tenido una gran acogida en obra por su facilidad de formulación. Me refiero entonces que teniendo dos cuñetes de producto, vacíos, vamos a poder llenar el primer cuñete con 14 centímetros de agua. Vamos a tener otro cuñete, otro balde vacío, donde vamos a llenarlo hasta los 30 centímetros de agua. Teniendo estos dos recipientes, cada uno con un elemento distinto, uno con agua, otro con el pegamento Canal Perfix, vamos a hacer la mezcla. Entonces, como vemos en la gráfica presente, tenemos nuestro cuñete número 1, nuestro cuñete número 2, el cual vamos a vertir el pegamento sobre el agua. Vamos a hacerlo en una forma de espolvoreo, de rocío. Todo esto con la finalidad de evitar una formulación o un aglutinamiento de partículas, las cuales se generen grumos. Entonces, si lo hacemos en forma de lluvia, vamos a tener una mezcla mucho más libre de grumos. En el momento que vertemos el producto sobre el recipiente con agua, se recomienda esperar aproximadamente 5 minutos. Son 5 minutos donde estos dos productos van a tener como un tiempo para poder ir integrándose poco a poco, y posterior a estos 5 minutos ya empezamos a realizar la mezcla a través de este elemento que es el batidor que podemos encontrar en obra. La finalidad de este batidor es poder mezclar totalmente ambos ingredientes o productos para finalmente tener una masa cremosa que sea muy interesante, manipulable, y la cual vamos a utilizar para adherir el sistema de revestimiento. En el caso de que tengamos un proyecto, esto a consideración de el instalador, podemos tener una tolerancia. Estamos hablando que es una tolerancia que va a depender mucho de la necesidad y principalmente de la experiencia de la persona que está instalando. ¿Por qué? Porque puede tener la necesidad de tener un pegamento algo un poco más, digámoslo de alguna manera, como ligero, no tan espeso, sino un poco más ligero, el cual aplicar sobre la superficie. Entonces esto lo vamos a hacer como con una medición que les proponemos nosotros, es poder llenar un recipiente hasta los 18 centímetros de producto de agua,
y luego en otro recipiente llenarlo hasta los 14 centímetros, mezclarlo y con esto añadirlo a nuestra preparación inicial. Vamos a mezclarlo y con esto vamos a obtener una mezcla mucho más ligera para unos muros que son muy aplomados, que a continuación vamos a describir como la aplicación con sistemas de llana. Pero entonces, antes de pasar a la instalación o antes de llegar al punto final del tema de instalación, quisiera mencionar sobre una evaluación de desempeño. Cada proyecto es muy distinto, cada obra tiene como su historia. En este caso los muros también tienen historia. Entonces, como proveedores de estos productos, recomendamos hacer una prueba. Vamos a coger una lámina de yeso, vamos a hacer cortes de 15 por 15 centímetros, a los cuales con este producto que preparamos de pegamento vamos a adherir unos pequeños recortes de lámina, vamos a llamarlo, con los cuales poder hacer como una evaluación de cómo está funcionando este pegamento. Entonces, vamos a dejarlos un tiempo aproximadamente de unos 20-30 minutos para ver cómo está cambiando la consistencia del producto. Y posteriormente vamos a esperar 2 horas para ver qué tanto se ha adherido sobre la superficie. Posterior a las 24 horas ya vamos a hacer nuestra prueba final, que consiste en estas piezas de 15 centímetros, intentar extraerlas y ver que con tanta facilidad podemos llegar a retirarlas. Dependiendo de esta facilidad con la que se retiren o no, es donde vamos a comprobar cómo este pegamento se está adhiriendo sobre los muros que tenemos en nuestro proyecto. Entonces, dependiendo el tipo de muro con el que nos encontremos, vamos a poder hablar sobre unos mayores o menores rendimientos y sobre una forma u otra de aplicar nuestros productos. Entonces vamos a hablar de 3 casos. Estamos hablando del caso número A, que son superficies existentes con irregularidades menores a 1 centímetro. Entonces, en el momento que tenemos un muro existente, verificamos a través de una plomada o un nivel láser qué tan aplomado está. Podemos identificar cuánta es la irregularidad de este nivel. Entonces, si el muro es prácticamente perfecto, vamos a hablar de unas irregularidades menores a 1 centímetro. En este momento vamos a hacer una aplicación de pegamento sobre toda la superficie. A continuación vamos a detallarla. Vamos a ver otro caso, el caso número B, que es el momento donde tenemos muros existentes con unas irregularidades entre 1 centímetro y 2 centímetros. Entonces, en este punto o en este caso número 2, número B, vamos a hablar que vamos a hacer la instalación de nuestro producto a través de un sistema de motas. Unas motas que se van a repartir sobre la superficie de la placa para que posteriormente las adhiramos y ellas se esparzan sobre la superficie. Y vamos a presentar otro caso que se puede presentar en obra, es el caso número C, que consiste en muros que son irregulares con irregularidades mayores a 2 centímetros. Muros donde su plomo es superior, su irregularidad en el plomo es superior a 2 centímetros, y vamos a necesitar la ayuda de unas maestras o unos recalces que simplemente consisten en unas láminas, unas fajas de láminas, las cuales nos van a ayudar a amortiguar o a camuflar esa irregularidad del muro. Todo esto porque en los 3 escenarios la finalidad es la misma: llegar a un muro totalmente aplomado. Entonces, en el momento que vamos a identificar el tipo de irregularidad que tenga el muro existente, vamos a poder determinar cuál es el sistema o cuál es la forma de nuestra preparación o nuestra adherencia sobre ese muro. Entonces, vamos a tener diferentes escenarios: el escenario A, el escenario B y el escenario número C. Acá el primero, vemos visualmente cómo es este pegamento sobre la superficie. Lo vamos a aplicar por medio de una llana dentada. Es por esta razón que hace un momento conversamos sobre que era posible tener una tolerancia de dosificación de la preparación, con la finalidad de tener este pegamento mucho más flexible, mucho más versátil, para poder esparcirlo sobre la superficie
a través de una llana dentada. Entonces estamos hablando que esto sucede cuando tenemos unos muros con irregularidades menores a 1 centímetro. Entonces, en el caso de que tengamos unos muros con una irregularidad mayor, vamos a proceder a realizar el sistema de fijación de motas. Estas motas se instalan cuando la lámina está horizontal sobre el suelo. Vamos a repartirla sobre la superficie para posterior levantarlo y llevar la lámina a su posición final. Estas motas aproximadamente deben tener una dimensión de 4 centímetros de altura y un diámetro de 10 a 15 centímetros para que en el momento de hacer la presión o llevar a su posición final, esta mota se esparza sobre la superficie entre 15 y 20 centímetros respectivamente. Vemos acá entonces una imagen de cómo quedarían nuestras motas sobre esta superficie. Recordemos que se ponen sobre la lámina en horizontal en el suelo. Esta imagen es únicamente ilustrativa para ver cómo quedarían sobre el muro y ver la distancia que tiene entre mota y mota. Entonces, principalmente se divide la lámina en 3 partes, teniendo carriles cada 40 centímetros. Entonces son motas que van a estar entre 40 y 40 a cada 40, pero vamos a hablar que en el perímetro de la lámina vamos a instalar motas cada 20 centímetros. La finalidad de instalar estas motas en el borde cada 20 centímetros es, en el momento que juntamos 2 láminas, tener un sistema de cremallera donde el borde de la lámina, que puede llegar a ser un poco como el más expuesto o un poco el más frágil, tenga un muy buen soporte de material en el cual se esté apoyando, en este caso de pegamento. Vemos una imagen de cómo serían nuestras motas en el momento que las aplicamos sobre la superficie. Estamos hablando que lo que se hace es que el instalador coge el producto, lo pone en un guante por lo general y ya lo va aplicando sobre la superficie cada 40. En el momento que llevamos la lámina a su posición final, lo que va a hacer, esta mota se va a esparcir sobre la superficie, dando prácticamente recubrimiento a toda la superficie de la placa con el pegamento. En el momento que tenemos el caso número C, recordemos que son los muros con irregularidades mayores a 2 centímetros, vamos a hacer el uso de las maestras o los recalces, que son unas fajas, unas tiras en el mismo tipo de lámina. Por lo general en las obras intentan aprovechar láminas que no están en óptimas condiciones para el acabado, pero entonces lo que hacen es utilizarlas para este tipo de fajas, donde lo que hacemos es aplicar producto sobre esta faja que llevamos sobre el muro existente y posteriormente ya hacemos el moteo común y corriente de la lámina que va a ir como acabado final sobre estos recalces. ¿Con qué finalidad? Camuflar esta irregularidad o este desplome del muro, porque recordemos que el muro de yeso o la lámina de yeso va a ir siempre en un total plomo porque va a ser el acabado final. Entonces vamos a tener que ir instalando lámina a lámina y lo que hacemos es ir instalando de a 2 láminas y revisando plomos. Entonces no es que revise la primera lámina, puse 10 láminas seguidas y luego miré cómo nos estaban quedando, no. La forma de instalación consiste en 2 puntos muy importantes. 1, poner unos apoyos en el suelo y 2, ir instalando progresivamente, ir preparando pegamento. Recordemos que el tiempo de fraguado de este producto es considerable para manipularse, pero pues debe irse instalando proporcional a las láminas. Y cada 3 láminas ir revisando los plomos. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestro plomo? A través de unos codales. Entonces, tenemos las cuñas en el piso para separar la lámina del suelo, evitando una humedad por capilaridad, y ya teniendo la lámina apoyada sobre estas cuñas, llevamos una boquillera sobre la superficie en modo diagonal por lo general y vamos golpeando sobre la boquillera para que esta presión que se está aplicando sobre la boquillera se reparta sobre toda la superficie de la lámina de una forma muy homogénea.
Eventualmente hay obras donde encontramos instaladores que van golpeando directamente a la lámina. Esto nos puede generar de pronto una deformidad puntual en la lámina o una presión más fuerte o más puntual, a diferencia que si lo hacemos con una boquillera, la presión va a ser mucho más repartida. En el momento que nos encontramos con un vano, estamos hablando que todos los proyectos vamos a ir estampillando sobre la superficie, pero va a haber un momento donde encontramos un vano, una puerta, etcétera. Entonces, en este caso debemos hacer una conformación especial que se compone por una pistola. Entonces llamamos pistola a la solución que tiene el poner una lámina en forma de L sobre el vano de la ventana o sobre el vano de la puerta. ¿Con qué finalidad? Evitar una fisura en ese punto crítico. Esta dimensión de pistola debe tener hacia cada costado como mínimo 20 centímetros. Esto evitando una posible fisuración, puesto que ya que las esquinas de los vanos son los puntos más críticos para una posible fisura. Entonces, en el momento que estamos instalando nuestro sistema, vamos a tener diferentes puntos. ¿Cómo funciona entonces en el momento del guardascobas? Vamos a tener la lámina desprendida del suelo y el guardascoba va a tener aproximadamente un 75% de superficie donde se va a apoyar. En el caso cuando llegamos al cielo orgaso, se desprende por milímetros de la losa superior, aunque por lo general por debajo se suele instalar el cielo orgaso, entonces no se va a quedar notoriamente viendo como esta mini dilatación entre un sistema y el otro. En el momento que nos encontramos entonces con la lámina de yeso y un muro, entonces vamos a también tener unos milímetros de espacio para que los dos sistemas se comporten de manera distinta. O también podemos hacer el uso de algún accesorio plástico para conformar esta dilatación. Vamos a pasar entonces a los niveles de acabado. Cuando hablamos de niveles de acabados, hablamos de niveles desde el nivel 0 hasta el nivel 5. El nivel 0 estamos hablando que es el nivel de acabado donde no lleva absolutamente nada de masilla. Vamos a pasar al nivel 1, que ya se compone de una capa de masilla sobre la cual adherimos la cinta papel. Vamos a pasar a un nivel de acabado 2, donde ya aplicamos más masilla sobre esta superficie existente. Estamos hablando de unos 10 centímetros, unas 10 pulgadas de producto de masilla sobre la superficie de la junta. Tenemos el acabado nivel 3, nivel 4, perdón, donde ya pasaríamos a unas 14 pulgadas de producto sobre la junta. Y posteriormente, como acabado de mayor especificación, tendríamos el acabado nivel 5, que se compone de aplicación de masilla sobre toda la superficie de la lámina, esto teniendo una superficie totalmente plana y perfecta. ¿Cómo vamos a poder dar estos acabados? Con diferentes productos. Tenemos entonces dentro del portafolio Knauf lo que es la masilla multipropósito, la cual viene en diferentes presentaciones: presentación de cuñete, medio cuñete, de galón, o hasta inclusive viene en presentación de caja para temas de mayor economía en obra. ¿Cuál es la característica principal de esta masilla? Que es una masilla lista para usar, de fácil lijado, muy suave al tacto en el momento que ella seca y se le da su acabado, y una excelente comportamiento en cuanto a fisuras o deformaciones. El rendimiento entonces va a ser dependiendo pues obviamente de las manos de masilla que se van a aplicar sobre las juntas, y vamos a contar también con masilla Argedi Plus. Es una masilla igual que la masilla sigue siendo una masilla multipropósito, igual que la masilla Argedi Max, con una característica principal. ¿Cuál es la característica principal de este producto? Que viene en presentación de color gris. ¿Cuál es la finalidad del color gris? Tener o eliminar un contraste entre las juntas, ya que en el momento que aplicamos masilla sobre una lámina gris y vamos a continuar la masilla con el mismo tono gris, vamos a homogenizar un solo tono sobre el cual al aplicar la pintura va a tener una mejor percepción en cuanto al acabado. Adicional de esto, también lo traducimos en un
costo de pintura, un ahorro muy interesante que se genera sobre la pintura, sobre este tipo de masilla Argedi Plus. Entonces, funciones, tiene las mismas funciones que la masilla Argedi Max, pero se diferencia por el tono para finalidades de percepción óptica de acabado por el tema de la colorimetría. Adicional a esta masilla, ¿con cuál otra masilla contamos dentro del portafolio Knauf? Con una masilla Argedi Finis. Esta, más que masilla, es un estuco plástico interior, la cual viene muy flexible, tiene una excelente adherencia sobre la superficie, es más elástica, entonces va a ser para niveles de acabado nivel 4, nivel 5, niveles de acabado ya final, como lo dice su nombre, Argedi Finis, donde vamos a tener unas superficies perfectas. Entonces vamos a hablar que este es un producto para superficies perfectas, que viene en presentación de cuñete y de medio cuñete, galón, etcétera. Adicional a las masillas que vienen ya preparadas para el uso, contamos con masillas en polvo, masillas para secador rápido. Estas masillas vienen para el nivel, esta masilla Fuller viene para nivel de acabado desde el nivel 1 hasta el nivel 3, debido a que es un poco más consistente. Entonces sobre esta masilla ya aplicaríamos masillas de acabado final. Pero ¿para qué nos va a servir una masilla de secador rápido? Que en 3 horas vamos a poder tener una superficie masillada, seca, lo cual nos va a ayudar en tiempos de obra. Principalmente estamos hablando que en las obras se tiene en cuenta principalmente el tiempo, un factor muy importante. Entonces con esta masilla vamos a poder agilizar todos estos tiempos. Tenemos también la masilla Uniflot. Es la única masilla en el mercado que a través de su combinación de polvo con agua vamos a poder instalar en las obras sin necesidad de la cinta papel. Seca en un tiempo de 3 horas y viene en una presentación de 5 kilogramos para una mayor manipulación o facilidad de manejo. Entonces vemos una imagen donde estamos instalando masilla sin la necesidad de utilizar cinta papel y garantizando que no se nos va a fisurar ni a dilatar esta junta. O la masilla de secador rápido, donde continuamos instalando la cinta papel, pero con un secado muy interesante de 3 horas en obra. Entonces, a través de esta serie de masillas, masilla Fuller, masilla Argedi Max, Argedi Plus, finalmente Argedi Finis para acabado, vamos a dar el tratamiento a la junta del revestimiento directo. Finalmente, sobre este revestimiento directo, ¿qué vamos a aplicar? Una pintura. Entonces tenemos la pintura tipo 2 marca Knauf Unicapa con un excelente tiempo de secado, una excelente facilidad de aplicación, es muy amigable con temas de lijado por su suavidad, por su baja retracción y con unos rendimientos muy interesantes. En los momentos que contamos con una instalación de revestimiento en doble altura, vamos a recomendar en todo momento separar la primera y la segunda altura por medio de un refuerzo, sea de madera o sea metálico, y un accesorio plástico. ¿Esto con qué? Con la finalidad de darle un apoyo consistente a la segunda lámina de la doble altura. También es importante recalcar que en el momento de tener dobles alturas debemos instalar primero la lámina inferior, dejar el tiempo total de fraguado, estamos hablando de las 24 horas correspondientes, para posterior aplicar o instalar la segunda lámina de la doble altura. Vamos a ver muy rápidamente qué accesorios se requieren para fijaciones. Hablamos de chazos mariposa, unos más largos, otros más cortos, otros más largos. Esto va a depender de la separación o la distancia que tenga la lámina de yeso con el ladrillo o nuestro bloque farol, porque debemos garantizar que la fijación sea del muro existente. Entonces, para mejoras acústicas estamos hablando que se tienen los sistemas, como mencionamos al inicio de la charla, de revestimiento semidirecto y autoportante, los cuales por medio de la cámara de aire que se genera en el interior de estos muros a través del espacio de la perfilería y la placa van a tener una mejora acústica. Vamos a hablar entonces de cuáles son las patologías más comunes en obra. Instalación donde faltan las pistolas que explicamos el día de hoy, instalaciones de lámina con 4 esquinas donde muy seguramente vayan a haber fisuraciones, donde
tenemos falta de separación de la lámina del suelo. Esto nos va a tener una posible aparición de una humedad por capilaridad. Son los errores más frecuentes que se tienen en obra y se deben corregir en todo momento. ¿Por qué no nos puede llegar a funcionar este sistema? ¿Qué puede llegar a pasar que llegue a fallar el sistema? Una incorrecta preparación del pegamento. Si el pegamento no queda bien preparado, es muy posible que no vaya a haber una buena adherencia. También que no apliquemos el suficiente pegamento sobre las láminas, entonces va a haber una falta de agarre. Que tengamos unos grandes desniveles, entonces si son unos desniveles de 5 o 6 centímetros que son muy grandes, es difícil llegar entonces a corregir tal pues como tal patología. Y que debemos tener en cuenta también los soportes que dejamos apoyándonos en la lámina, las cuñas que llamamos durante la charla, debemos retirarlas a tiempo para evitar inconvenientes. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación. Espero que este tema haya quedado bastante bien explicado. Cualquier duda, necesidad, requerimiento, cuentan con el apoyo del Departamento Técnico de CANAO. Se compone por la gerente técnica Mercedes Coral, el arquitecto Sebastián González y por mi persona, los cuales van a estar en todo momento para apoyarlos a través del canal de distribución de Sodimac. Entonces, para finalizar, muchas gracias a todos, gracias por participar en esta feria de la capacitación virtual. Espero que terminen de tener un excelente día, estén muy bien, hasta luego.